Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Milagros, pertenezco al grupo de cuerda de tres, con nuestra hermana Viri también. Y pues tuve el honor de ser invitada para compartir con ustedes un tema. El tema que voy a dar se llama la milla extra. Es un tema que en lo particular a mí me ha llegado mucho y me ha tocado esforzarme todo el tiempo para poder mantener no solo la palabra en mi mente, sino bajarla a mi corazón y llegar a ser hacedora de la palabra. La milla extra. ¿Alguien que me ayude a leer Mateo 5:38, por favor? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En tu versión dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. En el nombre de Jesús. Pues esta era antiguamente la enseñanza que había antes de que viniera Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros. Y pues dice que con esta enseñanza vemos que Jesús viene a revolucionar el mundo porque Él en su propio ejemplo nos dice que nosotros debemos de poner la otra mejilla, que cuando alguien nos ofende, que cuando alguien nos da un golpe que no nos esperábamos, nuestra reacción no debe de ser contestar con el mismo golpe, debe de ser poner la otra mejilla. Él nos dice que el primer golpe no lo esperábamos y es cuando nosotros debemos de correr a los pies de papá y pedirle a él que nos sane. Y es cuando Él nos sana y podemos comprender y entender y entramos en esa conciencia divina de poder creer en la palabra y en la sanidad que nuestro amado Jesús nos da. Entonces, cuando ponemos la segunda mejilla, que ya no nos sorprende y la ponemos por voluntad propia, es cuando sabemos que existe un Dios que todo lo sana, que todo lo cura, que todo lo renueva. Con esta enseñanza vemos que Jesús renueva nuestra manera de pensar y de relacionarnos con otros. Él nos dice que no es la manera de Dios de contestar con el mismo agravio ni enojo por ojo. Dice que y con esto te hace ir más allá de lo que cualquier persona puede ir. Esto te llevará a tener un corazón sano. Cuando nosotros nos entregamos al Padre en esta comunión y empezamos a caminar en su vida, a imagen de imitar la vida de Jesús, que es nuestra más perfecta imagen, una imagen de excelencia, de obediencia, de amor, ágape, donde Dios lo manda a padecer todo lo que conocemos a través de las escrituras que él padeció. Él viene a transformar todas estas enseñanzas que antiguamente había. Entonces es cuando tenemos la oportunidad de empezar a transformar todo aquello que nosotros habíamos y hasta en la actualidad podemos verlo, que en el mundo hay mucha psicología y muchas pues corrientes psicológicas que se han desviado de la palabra, donde si nos dejamos llevar por ellas y a simple vista nos dicen como esto que debemos de pagar como nos ignoran, pues ignora. Te dieron un golpe, pues devuelve el otro golpe. Y entonces eso no nos ayuda a sanar nuestro corazón, porque sabemos que
las que lo hemos practicado en algún momento de nuestro proceso, que cuando pagamos un mal con otro mal, sabemos que al final nos hiere más y se nos hace una herida honda. Entonces nos dice que esta manera de pensar y esta manera de actuar nos hace ir más allá de lo que cualquier persona puede ir. Y esto nos llevará a tener una vida con un corazón sano, una vida con bendición, porque al hacernos hacedores de la palabra de Dios, vienen a transformar nuestra vida, la palabra, no nada más en mente, sino en actitudes y en espíritu. Y nuestros pensamientos van haciendo que vivamos de una manera diferente, porque no sé si aquí haya hermanitas que batallen mucho con su mente. Yo lo digo porque yo soy una de ellas, que todo el tiempo tiene que estar aplicando la armadura de Dios, porque me llegan muchas imágenes y tiendo mucho a pensar lo catastrófico o a irme como al otro extremo. Entonces, poco a poco Dios ha ido transformando y he podido aplicar esas barreras y sacar la espada para transformar mi manera de vivir en una manera diferente, de acuerdo a la manera de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a platicar qué es una milla extra. Pues una milla extra es aquello que es, la milla extra es hacer todo aquello que se nos pide hacer, pero con un extra más, con una excelencia, y después de haber cumplido esa... La tiene tu hermana, hija. La milla extra es hacer todo aquello que se espera de mí con excelencia, y después de haberlo cumplido a la cabalidad, hacer lo que se me pidió más un extra que no se esperaba de mí. Eso es una milla extra. La milla extra, Jesús nos enseñó cómo se debe tratar de vivir conforme a su ejemplo de vida. Tenemos a la persona más acercada, más perfecta, más bien. No hay una persona más perfecta y más excelente que la vida de Jesús. No, la diferencia entre algo ordinario y algo extraordinario es ese extra que damos siempre cuando actuamos o cuando caminamos o cuando en el día al día vamos demostrando y vamos dando a través de nuestro día el subirnos al camión y el darle el saludo más una sonrisa a la persona que nos recibe el dinero aquí en México, ¿verdad? No sé si allá en Santo Domingo haya bus o tomen tren o haya algún otro medio de transporte, pero ese extra que vamos haciendo, aunque quizás la persona no se lo merezca, aunque quizás la persona esté malhumorada o nos responda de una manera grotesca o grosera, ese extra que vamos dando conforme va pasando el día en todas las cosas que vamos haciendo es lo que a Dios le agrada, es los puntos que vamos sumando para ensanchar el corazón de Dios con nuestras actitudes. Aquel que camina la milla extra se convierte en una persona extraordinaria. Alguien que me pueda ayudar a leer Mateo 5:40 de las que me contestaron. Yo, Mili. Gracias. Yo escogí Mateo 40. Muy bien, perfecto. Dice, si te demandan ante el tribunal y te quiten la camisa, dales también tu abrigo. Mateo 5:40. Esto es palabra de Dios. Pues hay un contexto en esta historia porque antiguamente los judíos eran esclavos de los romanos. Esto quiere decir que cuando un romano venía y veía a un judío y le daba la orden de que llevara la carga una milla, pues en este momento Jesús se aparecía y les decía, no vayan una milla, vayan 2. Si te pide un romano una milla, tú llévala 2, porque los hijos de Dios vamos más allá de lo que se nos pide. Esta es la manera revolucionaria en la que Jesús mismo, con su ejemplo y su día a día, nos empieza a decir
que todo aquello que nos pide y nos demanda el día, aunque en aquel momento y en ese contexto los romanos eran pues dueños de los judíos y se pudiera decir que había un tipo como de resentimiento o rivalidad, aún así Jesús nos pedía que fuéramos esa milla extra, que diéramos ese extra, aunque no se nos pidiera. Con nuestras acciones como hijos de Dios, con esto podemos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas y podemos dar testimonio de cómo es nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Podemos hacer la diferencia para que otros vean en nosotros, en nuestro vivir, la presencia de Jesucristo en nuestra vida y cómo como hijos de Dios caminamos de una manera diferente. Si nosotros apreciamos lo extra que alguien hace por nosotros, imagínense lo que Dios siente cuando nosotros estamos constantemente dando ese extra para agradarlo a Él. En lo general, la milla extra es algo que no se puede obligar a alguien a dar, es algo que a través de nuestro ejemplo nosotros podemos hacer que las otras personas se vean inspiradas para empezar ese caminar con Dios y estar constantemente dando esa milla extra, ese extra diario hacia Dios. Nosotros tenemos que ser como hijos de Dios inspiradores, a dar siempre en cada situación, en cada momento, en cada vivir, un poquito más, un poquito más, un poquito más acerca de lo que se nos pide. A nosotros nos pueden obligar a llevar una milla por un sueldo o por una paga, pero la milla extra a la que Dios le agrada, no es por una imposición, es cuando caminamos la milla extra, es porque es el fruto de nuestro carácter. La milla extra es el fruto de nuestro carácter que está siendo formado para siempre poder ofrecer lo mejor de mí. Cuando nosotros empezamos a dar frutos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, nosotros podemos empezar a reflejarlo dando esa milla extra. Cuando esa persona que nos ofendió, nos hirió, aún así nosotros damos esa milla extra ofreciéndole un saludo, una sonrisa, hasta una taza de café, un plato de comida, o simple y sencillamente, en lugar de voltearle la cara, voltear y bendecirlo, vamos reflejando los frutos de lo que Dios ha hecho en nuestro carácter y cómo nos ha ido formando para que siempre podamos ser mejores. Se necesita tener un corazón convencido de lo que está haciendo. Necesitamos tener fuertes raíces arraigadas en Jesús para poder caminar con esta milla extra en nuestra vida constantemente y de los principios de Dios que hay en nosotros, que tan arraigados tenemos ya la palabra de Dios en nosotras, que ya somos capaces de no solo hablarla o repetirla o no solo traerla en la mente, sino también bajarla a nuestro corazón y llevarla a cabo y hacerlo una acción. Uno de los principios de Jesús es que siempre vamos a ir más allá de lo que se nos pide. Si nosotros queremos ser líderes de grupos para inspirar a otras mujeres a llegar a los pies de Cristo y para que luchen por sus matrimonios, por sus familias, por sus hijos, que sobresalgan en esas tribulaciones, en esos desiertos. Nos dice que un buen líder debe inspirar a su gente. Esto no se puede obligar a una persona a que esté dando la milla extra. Tenemos que ser inspiradores. La milla extra es algo que solo se puede inspirar a hacer, que no se puede obligar a nadie. Como Jesús nos inspira con todos aquellos relatos y todo lo que nos habla en la palabra, a través de cómo Él llevó su vida, siempre Jesús daba ese extra en todo lo que hacía.
nosotros debemos de exigirnos cada día, dar ese extra para que en agradecimiento y agrado a Dios por lo que ha hecho en nosotros, podamos devolver un pedacito de ese cielo o compartir un pedacito de ese cielo a las personas que tenemos a nuestro alrededor y al mismo tiempo agradar a Dios con nuestras acciones, que es a lo que venimos a esta tierra, a alabar, a bendecir y agradar a nuestro Señor y a nuestro Padre Celestial. Alguien que me ayude a leer 2 de Corintios 12. Amén. 2 Corintios 12:15. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Esto es palabra de Dios. Pues en esta enseñanza Pablo nos habla del desgaste de él mismo y del desgaste que él va a tener de todo su ser, de todas sus propiedades, de todo su amor. Dice, los voy a amar cada vez más, aunque ustedes me amen menos. Lo que nos está diciendo con todo esto es que nos va a amar sin esperar nada a cambio, que es lo más parecido a lo que puede ser el amor ágape que Dios tiene hacia nosotros y nos inspira a despojarnos de todo lo que tenemos para entregarlo a los demás. Nos dice que muchas de las veces hemos actuado pensando en si me aman, entonces yo amo. Si tienen un buen gesto y una buena actitud, entonces yo tengo un buen gesto y una buena actitud. Y Pablo aquí nos invita y les habla a todos los corintios en estas cartas que él les manda, donde él nos convoca a que nos desgastemos, a que desgastemos todo aquello que no conviene, que no es de la carne, que no viene de Dios, para entregar todo lo que somos, aún así no nos correspondan con lo mismo, con lo que hemos dado. Y eso habla de dar siempre una milla extra, de dar ese extra siempre en todo lo que hagamos. Alguien que me ayude con 1 de Corintios 9:24. Ajá, aquí estoy. No se dan cuenta Dice, de que Adelante. no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Gracias. Aquí Pablo nos vuelve a poner este ejemplo de dar esa milla extra, de muchas de las veces renunciar a muchas de las cosas, porque cuando nos enfocamos cuando nos enfocamos en ese objetivo, nos hace la referencia o la comparación con un atleta, porque cuando nos enfocamos en una carrera y vemos el objetivo más adelante de nosotros, muchas de las veces tenemos que renunciar a lo que tenemos a los lados, a muchas de las cosas que tenemos, a un lado de nosotros. Perdónenme, es que la niña así se inquieta. Nos dice que aquellos que corren y que de todo se abstienen con tal de alcanzar el objetivo son personas que trabajan son personas que no trabajan por horario, sino son personas que trabajan por un objetivo. Y así es como debemos de ser, debemos de trabajar y de correr esta carrera
viendo el objetivo que siempre es la eternidad y el estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero nosotros como hijos de Dios corremos esta carrera más grande por un premio que no es terrenal, sino un premio que es celestial. Nosotros correremos por la bendición, la gracia y los galardones que Dios tiene para cada una de nosotras. Si hay personas que se abstienen de cosas terrenales con tal de ganar ese derecho y renuncian a derechos que tienen, porque hay cosas que por derecho tenemos, pero muchas de las veces tenemos que renunciar. En este caso, en todas las que estamos en el proceso de restauración matrimonial, sabemos que como esposas tenemos ciertos derechos ante Dios y ante la sociedad, y muchas de las veces hemos tenido que renunciar a ellos para que se lleve a cabo la palabra de Dios, pero sabemos que nuestro objetivo está más adelante de ese derecho que pudiéramos tener a un lado de nosotros, el título, la casa, el carro, la manutención, muchas de las cosas que sabemos que por derecho nos corresponden. Muchas de las ocasiones, en muchos testimonios hemos escuchado que se ha tenido que renunciar a ellos para que Dios haga ese milagro en nuestras vidas, porque al renunciar y enfocarnos al ver la presencia de Dios en nuestras vidas, es como vamos a agarrar vamos a ganar la carrera y vamos a ser galardonadas para lo que Dios tiene para nosotras. Deberíamos de abstenernos de muchas de las cosas y quizás por medio de esta acción, la misericordia de Dios, como dice la alabanza que escuchamos, Dios nos ve tal y como somos, sabe perfectamente y conoce perfectamente nuestro corazón y los derechos que nosotros tenemos y el abuso que muchas de las veces se está cometiendo con nosotras. Entonces es ahí cuando al dar nosotros esa milla extra, nosotros agradamos a Dios. Ahora hay 3 tipos de personas que la Biblia nos menciona. Hay personas que se limitan a hacer únicamente lo que se les pide. Hay personas que ni siquiera hacen lo que se les pide. Y también existen personas que siempre hacen más de lo que se les pide. Yo les quisiera preguntar, ¿a qué grupo de estos 3 perteneces tú? Si hoy Dios te preguntara, ¿tú has tenido esa excelencia, has hecho ese extra más de lo que se te pide? ¿O has sido obediente y solamente has hecho hasta lo que se te pide? Es una pregunta muy, muy hermosa como para hacérnosla, para saber, porque en este mundo nos dicen que todo va conforme a una retribución, ¿verdad? Pero sabemos que en el plano celestial, en donde nosotras vivimos, en el plano de la excelencia de Dios, sabemos que el que nos va a retribuir todo lo que realmente nos merecemos o todo lo que realmente son los anhelos de nuestro corazón, eso lo va a hacer únicamente Dios. ¿Me pueden ayudar, por favor, a leer Lucas 17:7? Aquí estoy. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Amén. Continúa. Sí, por favor, hasta el 10. Ok. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al cielo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayamos hecho todo
lo que os ha sido ordenado, decir siervo inútil. Somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Aquí en estos versículos a mí me impactaron de verdad cuando empecé a desmenuzarlos. Estoy en la iglesia donde asisto tomando una enseñanza que es toda por un año. Y cuando nos dieron este tema y me presentaron este versículo, la verdad es que me impactó y se me hizo un poco fuerte y hasta me sentí como agraviada, para serles muy sincera, porque podríamos llegar a creer entonces que somos unas personas inútiles y solo hacemos lo que se nos pide. Pero realmente lo que Jesús quiere darnos a conocer es que si hacemos lo que se nos ha ordenado, no se nos pidió hacer solos siervos inútiles, sino se nos ha mandado a ser hijos de Dios, a dar ese extra cada vez más. Y más porque Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. El que hace más de lo que se le pide no puede, no puede hacer más allá de lo que no se le ha pedido a Jesús. Porque este verso nos está ayudando a entender que muchas de las veces queremos que la gente nos felicite o queremos que la gente nos celebre por cosas que son nuestra obligación hacer. Nos comentaban un ejemplo cuando dice que por ejemplo, llega nuestros hijos y nos dicen, mira, saqué buenas notas, aquí traigo puros 9 y 10, cómprame un regalo. Y se ha creado en el mundo una cultura de que debemos de premiar lo que por obligación tenemos que hacer, lo que se nos ha mandado a hacer, como por ejemplo, en mi caso, les comparto que muchas de las veces me llegué a sentir ofendida o menospreciada o menos validada cuando no se me daba las gracias o se me reconocía ni siquiera por el plato de comida que hacía o por asear la casa o por llevar a cabo mis actividades que yo decía, o sea, parece que aquí nada más soy la chacha y aquí nadie da las gracias. Pero cuando leo este versículo encuentro paz en mi corazón porque sale a revelar la palabra de Dios cuando me dice que no tengo que esperar que nadie me dé las gracias, ni que nadie me dé alarde, ni que nadie me felicite por algo que Dios ya me ha mandado a hacer, que son las actividades que realizo diariamente como ama de casa y como esposa y como madre. De igual manera, como si el esposo llegara, por ejemplo, el esposo llegara y quisiera que le agradeciéramos y que le diéramos reconocimientos porque mantiene la casa, porque trae la comida, porque es el sustento, pues a la luz de la palabra, Dios nos dice que si solo esperamos ese reconocimiento, somos siervos malagradecidos porque es algo que ya nos toca hacer, porque es algo que no debemos de esperar un festejo o una retribución por algo que se nos está pidiendo, por algo que ya sabemos que es parte de nuestras obligaciones. Entonces, con este versículo, a pesar de que pudiera ser que es un poco grotesco o hasta medio ofensivo, Él nos invita a que seamos personas extraordinarias, a que demos esa milla extra, a que busquemos más de lo que podemos dar. Y Jesús quiere transformar nuestra manera de pensar, por lo consecuente, nuestra manera de actuar. Al transformar nuestra manera de pensar, Él está constantemente queriendo que transformemos nuestra manera de actuar, de vivir, del día al día, porque de esto se trata esta carrera. Más que una restauración matrimonial, más que una tribulación económica, más que una tribulación física de salud, es que lo que busca Dios es transformar y renovar nuestras vidas, que de aquí en adelante, cada día que pase en nuestra vida, nosotros demos ese extra más, pero sobre todo que nosotras
vayamos transformando nuestra vida, que lo que anteriormente nos dolía o nos ofendía, ahora lo veamos con misericordia y con piedad como Él lo ve en nosotras, que nosotros podamos verlo hacia esas otras personas. Y al mismo tiempo, yo creo firmemente que este versículo nos ayuda a guardar nuestro corazón con esta enseñanza, porque tal vez muchas de las veces nos ofendemos, como les comentaba yo, por todo aquello que no se me felicita o se me da gracias, pero al saber que esto es algo que Dios nos manda, que es su palabra, que no es algo que me tengan que agradecer, yo guardo mi corazón y sana de aquel posible desprecio, de aquel posible dolor que yo pudiera tener en mi corazón, porque simple y sencillamente Dios lo está diciendo y su palabra es clara, limpia y perfecta, aunque a veces sea un poco dura y nos confronte con la realidad, pues así es. A mí en lo particular me salvó, me liberó de decir, es verdad, o sea, la que mis hijos o mi esposo no tienen por qué estarme dando constantemente las gracias de algo que sé que Dios me manda a hacer, de algo que sé que Dios me tiene estipulado como mis actividades, las mías y las de mi esposo. Pues si algo se me pide, demuestro que si hacemos algo que se nos pide, demostramos obediencia. La palabra de Dios nos dice sí. Pero si hacemos algo que se nos pide más un extra, entonces demostramos mi amor. Demostramos mi amor por Dios, demostramos mi amor por Jesús, demostramos el amor que tenemos hacia todos los que nos rodean y hacia todos los que están con nosotros. Cuando vamos más allá de lo que se nos pide, demostramos amor a todos los que nos rodean y reflejamos ese amor. Victoria, por favor, guarda silencio. Victoria, ¿puedes guardar silencio, por favor? Demostramos amor a todos aquellos que se nos acercan y podemos ser un reflejo vivo de lo que Dios ha hecho en nosotras. Y podemos llegar a vivir cada vez más, un poco más y dar un poco más todos los días de nosotras. Nos habla también de que los que van más allá de lo que se nos pide somos esforzados y valientes. La Biblia nos llama así, que a todos aquellos que nos atrevemos a dar esa milla extra, somos unas personas esforzadas y valientes. Así es como Dios nos habla y como Dios nos etiqueta o es como Dios nos nombra. Y eso es un privilegio. Eso es un privilegio para todos nosotros. Esto me hace recordar la historia de Pedro cuando sí, Pau, ve, sí, ve, por favor, ve. Esto me hace recordar la historia de Pedro cuando llevaba toda la noche pescando en su barca y sin haber logrado pescar absolutamente nada. Y Jesús estaba en aquel momento a la orilla de la playa predicando y voltea, y la palabra nos dice que voltea y ve las barcas y se acerca a Pedro y le dice que le pide permiso para subirse a su barca. Y ya estando arriba de la barca, le dice que se vaya a mar adentro. Y Pedro le dice que ya tiene toda la noche pescando y que no ha logrado sacar nada, que sus redes están vacías. De hecho, Pedro ya estaba lavando sus redes para retirarse a su casa. Entonces Jesús mismo le dice que vaya al mar adentro y que eche sus redes. Y Pedro le contesta, por tu palabra echaré las redes. Y en obediencia da esa milla extra, va ese extra más, porque Jesús se lo dice, porque en obediencia y en amor, en ese momento sin él saberlo, da ese extra, porque a mí me hace pensar en muchas de las ocasiones con el ajetreo que yo tengo con mis hijas y con todo lo que tengo que hacer en el día al día, y que creo que todas estamos igual, que Pedro pudiera haber dicho,
ya estoy muy cansado, de verdad no he conseguido nada, yo mejor ya guardo mis redes y me voy a mi casa a dormir porque la palabra dice que ya estaba saliendo el sol y si en el día al día nosotros nos cansamos, yo quiero suponer que Pedro estaba más que cansado, ¿verdad? Mas, sin embargo, él dice, por tu palabra echaré las redes y él las vuelve a echar. Entonces, cuando vamos más allá, entonces Pedro saca las redes en aquel momento y salen llenas de peces. Dice que las redes se reventaban de tantos peces que él había sacado. Entonces, esto me hace creer firmemente en la palabra que cuando vamos más allá de lo que se nos pide con esa milla extra y somos esforzados y valientes, debemos de prepararnos porque Dios nos va a sorprender, porque Dios es un Dios de misericordia y es un Dios justo, sobre todo es un Dios justo y no cambia. Y nuestras redes se van a romper. Debemos de estar preparados cuando estamos dispuestos a dar esa milla extra para todas aquellas bendiciones que por gracia van a llegar a nuestras vidas. Nuestra milla extra, somos esforzados y valientes y al igual nos prepararemos para que Dios nos sorprenda y las redes estarán llenas de bendiciones. Y pues el mayor ejemplo que tenemos es el de Jesucristo mismo, ¿verdad? Que Él siempre dio en su vida y en todo el paso por este mundo, dio un extra más, siempre. O sea, a Él se le obligó a cargar una cruz, pero Él cargó con nuestros pecados. A Él se le ofendió y se le persiguió en la multitud y siempre Él oró por las demás personas que lo ofendieron, lo humillaron, lo escupieron. Él siempre dio ese extra. Él no solo predicaba, o sea, Él predicaba y dio de comer y de beber a toda esa multitud que lo seguía. Siempre Él daba un extra, un extra, un extra. Y pues debemos de saber y de conocer perfectamente que, pues como lo dije anteriormente, que Jesús mismo no nos va a pedir algo que no haya hecho Él ya previamente en esta tierra. Como Él lo dice en su palabra, Él sabe que hay tribulaciones, Él sabe que hay limitaciones, Él sabe, pero al momento de que nos exige un poco más y al momento en que nos lleva a dar este siguiente paso, nos lo lleva a dar seguro de que sabe que podemos hacerlo porque Él ya lo hizo. En carne y sangre lo vivió. Entonces, Jesús es el que fue más allá de lo que siempre le pidieron. Cada acción provoca una reacción de parte de Dios y tenemos que estar conscientes que todas aquellas acciones que en milla extra nosotros de hoy en adelante vamos a empezar a implementar en nuestra vida, van a tener una reacción de parte de Dios en nuestra vida. Van a empezar a llover bendiciones a nuestra vida que sean extras. Y yo las invito hoy en esta noche a que hagamos un análisis y una valoración de todas aquellas cosas que nosotras sabemos que cumplimos con lo que nos toca, pero que podemos dar un extra más. No sé en qué área, no sé, Dios a cada una nos habla de manera diferente, pero creo que sabemos que en muchas de las áreas cumplimos, pero que podemos dar un extra, ya sea con una palabra de aliento, ya sea con un abrazo, ya sea con un gesto, con una acción, ya sea con algo físico específicamente para alguien. Hoy tenemos la eternidad porque Jesús fue más allá de lo que se le pidió. Hoy tenemos la eternidad y la comunión con el Padre porque fue Jesús mismo el que decidió dar esa milla extra para nosotros obtener esa gracia y esa misericordia y esa nueva conexión y esa nueva oportunidad con nuestro Padre Celestial. Y pues espero les haya agradado el tema. No sé si haya alguna retroalimentación, alguna pregunta.
hasta aquí es lo que tengo que compartirles. ¿Sí me escuchan, chicas? Querida Mili, nada, gracias por ser